Filipenses capítulo 1, si manda Biblia, acérquese a alguien que la tenga para que pueda compartir la lectura. Esa sección del capítulo 1, versos 1 al 11, así se la hemos titulado, Amor y preocupación personal del apóstol Pablo hacia la iglesia de Filipos, que la distancia no podía destruir, porque no lo podía estar visitando a cada rato, pues había una manera de mantener un nexo, y yo pienso que el nexo que mantiene una relación a pesar de la distancia es el amor verdadero, y solo el amor de Dios lo puede hacer. Mire usted lo que nos dice el verso 7 y 8. Ahí está el cuarto aspecto de esta acción de gracia que el apóstol Pablo eleva a Dios por estos hermanos y lo hace en amor. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Cuando un afecto, cuando una amistad verdadera y genuina se lleva en el corazón, no importa lo que pase en esa relación, ahí está, no se sale. Y el perdón hace el lavado interior, ¿verdad? Para mantener esa comunión y ese amor cálido y genuino y transparente. ¿Qué está, Tania? Ponete en pie. ¿Cuándo viniste? Ajá, pero solo andas de pasadas. Ah, bueno, ¿qué está viviendo en Guatemala? Bienvenida, Dani. Muy bienvenida, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo habla de tres cositas aquí en el verso 7. Mira lo que dice: como me es justo sentir de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón. En segundo lugar, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Verdad? Ese es el entrañable amor de Jesucristo, el amor maternal que refleja toda ternura y toda consolación. Pero el término de las prisiones y la defensa del Evangelio también conlleva algo más, y en la confirmación del Evangelio son términos legales. La defensa tiene que ver con argumentar o presentar argumentos o respuestas a una acusación que se ha hecho. En realidad, alguien puede decir, pero ¿cómo esta iglesia podía participar de las prisiones del apóstol? Si ya no estaban allí, pues el único que mandaron en un momento fue Epafrodito con una ofrenda y con la comisión de que fuera a vivir con él un tiempo en Roma para que le asistiera en sus prisiones, ¿verdad? Pero él representaba como iglesia. En realidad, él llevaba la representación, el cariño, el amor y la preocupación de toda la congregación. Y ¿por qué en la defensa, en la confirmación del Evangelio? Bueno, porque en realidad estos dos términos legales representan por lo cual él estaba siendo acusado ante la corte imperial. El Evangelio, pues, era la defensa y no había ningún delito político, que era lo que la clase religiosa de su nación pretendía para que lo sentenciaran a muerte. Nada de eso, era por la defensa del Evangelio. Ese es el motivo de fondo. Y también tenía que ver con la defensa del Evangelio, en la cual la misma iglesia participó, pues si no le mandaron al pastor con una ofrenda. Es era una representación también de que está involucrada en la defensa del Evangelio. Y mire lo que dice el verso 8, porque Dios me es testigo de cómo amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Bueno, alguien podría decir respecto a este verso 8, lo que normalmente nosotros hacemos cuando se nos demanda una razón o nos acusan de algo, por Diosito. A Dios pongo de testigo. Y sabe por dentro que no es cierto. Pues, o sea, ponemos de pecho a Dios como para justificarnos. Cuando en el fondo de repente somos culpables. Lo que Pablo está diciendo aquí bien serio. Él dice: yo tengo un testigo de gran calidad. ¿Verdad? El Dios del universo sabe y es testigo que yo les amo verdaderamente. O sea, él mira mi corazón y sabe que el amor que yo les estoy manifestando en esta acción de gracias es verdadero, es genuino. Hay una preocupación verdadera y genuina. Ese texto, ese pedacito que está ahí, cuando él dice de cómo osamos, subrayelo ahí, no es una traducción fiel en la Reina Valera del 60, porque en realidad ahí osamo es echar de menos, es ansiar, es desear ver. Hay algo más de fondo.
no es tanto de cómo os amo, sino de cuánto les echo de menos, ¿verdad? De cuánto quiero verlos de nuevo, de cuánto ansío verlos. O sea, hay un deseo en mi corazón de verlos. Bien, vamos a ilustrar este término. Vaya usted a Romanos 1:11. Ese término deseo, qué hermoso es cuando usted tiene un compromiso con la congregación y en realidad usted desea venir, usted desea estar aquí, ¿verdad? Que sabe que hay algo, hay algo que lo motiva, que es una necesidad en realidad, que usted ama a sus hermanos, ama lo que aquí se hace, ama lo que aquí se predica. Y este término de cuánto os amo, o deseo, o ansío veros, está ilustrado en este Romanos 1:12. Porque deseo veros, le dice el apóstol, deseo, ahí está el término, a los hermanos de la iglesia de Roma para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis que confirmados. El término ahí que se traduce don viene del griego carisma o charisma. ¿Qué significa eso? Bueno, es un regalo de la gracia, literalmente, es un regalo de la gracia de Dios, ¿verdad? Es una capacitación espiritual cuya fuente es el Espíritu Santo. Y a lo largo del libro de Romanos, el apóstol Pablo lo usa con tres significados. Una, el don de Dios es Jesucristo para salvación. Esa es una de las aplicaciones. La otra son las bendiciones generales de Dios. El sol que sale sobre buenos y malos, la lluvia que cae sobre buenos y malos, ¿verdad? La salud que Dios le da, son bendiciones generales de Dios. Pero también se refiere a ciertas capacidades que el Espíritu Santo otorga a ciertos miembros de la congregación para beneficiar al resto de la congregación. Y en este verso de Romanos 1:11 se refiere específicamente, los tres significados son aplicables aquí: a Cristo, a las bendiciones generales de Dios y a los dones que Dios imparte en la congregación. En realidad, hermanos, el apóstol Pablo, en su humildad, estaba siempre listo para dar como para recibir. Y le dice a los hermanos de Roma que él desea verlos. En otras palabras, que él quiere ir a estar en la iglesia a fin de impartirles un don para que sean confirmados en la fe. Y de seguido le dice para comunicarles algún don espiritual. En otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo, o sea, yo tengo un deseo, ¿verdad? No es una cosa efímera, o sea, hay un sentir, hay un deseo, yo quiero estar con ustedes. Y quiero ir para que tanto yo como ustedes podamos ser mutuamente confortados y fortalecidos. Uno puede tomar, hermanos, una actitud en la vida de creer que uno es la gran papada, como dicen, ¿no? Y creer que uno es el que va a ir a solucionar cosas o que la gente solo va a recibir mí, porque yo no puedo aprender de nadie. Él dice, yo quiero estar ahí para que de una manera mutua, de doble vía, tanto yo como ustedes puedan ser confortados, puedan ser fortalecidos, ¿verdad? Y de esa manera ustedes puedan encontrar riqueza en mi fe y yo puedo encontrar riqueza en la fe de ustedes. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Una cosa es andar en la vida con ímpula, hermano, y creer que uno es solo uno, ¿verdad? No es así. Usted puede encontrar riqueza en mi fe y yo puedo encontrar riqueza en la fe suya. A mí me encanta platicar con ustedes cuando puedo, porque yo aprendo tanto de ustedes, o sea, en alguna dificultad, en algún triunfo de ustedes, uno aprende. Uno se enriquece, uno siente que es confortado. Porque a veces uno cree y siempre tiene uno la idea que lo que a uno le está pasando no se compara con lo que a otro le puede estar pasando. Pero hay personas que están en una condición mucho más difícil que nosotros. Porque ustedes no miran al hermano Olimpia, que siempre se sienta por ahí. El hermano Olimpia sufrió un derrame cerebral. No reconoce a nadie, ¿verdad? Entonces, el ejemplo de ella luchando por la vida
a mí me habla y me llama también a orar por ella y a preocuparme por ella, ¿verdad? Y igual, cada uno de nosotros puede encontrar un tesoro en la relación mutua. La cosa no solo es de una vida, hermano. Eso es terrible en la vida. Creerse algo que no se es. Cuando uno puede encontrar bendición también en la otra. Mire, hay dos tipos de maestros en la vida. Aquel que impone lo que sabe y aún hacer que los que están aprendiendo con él sean idénticos a él. El gran problema es que cuando ese modelo se muere, no hay identidad en el otro. Se termina, ahí se terminó todo. Y el otro que enseña agarrándole de la mano al otro y diciéndole, vamos, juntos vamos a aprender. El apóstol Pablo por eso quería estar ahí en la iglesia. Él quería enriquecer la iglesia, pero también quería recibir riqueza de la iglesia en su propia vida. En realidad, hermanos, tanto para aprender como para dar se necesita humildad. Es la verdad. Nadie es dueño de la verdad. Lo único que está escrito en piedra y es inalterable es esta palabra de Dios. De ahí todo es redituable y aprendible o desechable. Mire usted, respecto a Cristo como el don de Dios, el apóstol Pablo, esa era una cosa que la tenía bien clara. Mire lo que nos dice Romanos 5, 16 y 15, 16. Romanos capítulo 5, versos 16, verso 15 y 16. Pero el don, hablando del don de la salvación que es en Cristo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, refiriéndose a Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo, el don de Dios. Y con el don, Cristo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ese era el don que el apóstol Pablo quería llevar a la iglesia. Si alguien cree que tiene otra salida para llegar a la eternidad, está frito. El único don proporcionado por Dios para la salvación del hombre se llama Jesucristo. Y de ahí no hay nada más que se le pueda agregar. Ni tu mejor comportamiento, ni tu mejor ofrecimiento le puede agregar un pelito a la salvación que Dios ya dio por medio de Jesucristo. Esa es una aplicación respecto a anhelar un don como lo es el Señor Jesucristo. Ahora mire las bendiciones generales de Dios, Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si usted lee el contexto ahí del capítulo 9, habla de lo que Dios ya le ofreció a Israel a través de Abraham, en un pacto eterno que Dios hizo con Abraham. Tierra, realeza y un salvador. Eso es irreversible. Nadie lo puede cambiar. Hoy el gran defensor de la nación de Israel y por la cual los demás no le caen es los Estados Unidos de América. Un poco más la Unión Europea. Pero un día los Estados Unidos dejarán de ser una potencia en el mundo. Y el don de Dios para con Israel seguirá siendo el mismo. Nadie lo va a poder barrer de la tierra hasta que el Señor regrese por segunda vez. Trate con ellos en la gran tribulación, los redima y reine sobre ellos en el milenio. Y también esto aplica al don que es irreversible de la salvación a quien la recibe. Eso de que la salvación se pierde es una aberración total. El don de Dios en la salvación, lo dice ahí, la salvación individual que es irreversible. Nadie puede sostenerse en pie por cuenta propia para ser salvo y entrar al cielo, ni el mejor creyente. Tiene que haber intervención divina para garantizar
como un sello irreversible la salvación que Dios da. Bueno, de eso, de las bendiciones generales de Dios, este es un ejemplo. Ahora vaya usted también a 1 Timoteo 6:17. Vas ahí, ¿verdad, Michelle? 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Y sabe usted que esta carta está dirigida a creyentes. Si aquí estuviera diciendo Santiago, a los creyentes que tienen pisto, manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas. En otras palabras, que no usen, no pongan su esperanza en el dinero. ¿Por qué? Porque son inciertas. Sino en el Dios vivo. Subraya lo que sigue. Que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Bendito sea Dios, que en Cristo Jesús no hay clases sociales, no hay ricos, no hay pobres. Solo almas que necesitamos la salvación y la bendición de Dios. Esa es la iglesia. Amén. Aquí no hay clases sociales, aquí todos somos iguales en Jesucristo. Dice que el término financiero que ahí utiliza Santiago está creyente que tienes dinero, no pongas tu confianza en los réditos de las cuentas de los bancos, en los bonos a largo plazo, en el respaldo de oro, en el dólar, en el euro. Pon tu confianza en Jesucristo, que es el que te sostiene. Porque dice, el Dios vivo que da todas las cosas, no excluye nada, todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿No? El doctor Carballosa me encanta que siempre vemos algo de sus enseñanzas de Apocalipsis, hace un énfasis en un término del griego que es catoikuntes. Los catoikuntes son aquellos que tienen la casa en la tierra, creyentes incluso que tienen sembrada su vida en la tierra, en el dinero, en las posesiones materiales. Aquellos que durante la gran tribulación sean salvos van a ser personas que nunca oyeron el evangelio, nunca. Y todos los que escucharon el evangelio hasta que inicia la gran tribulación, todos esos se van a perder. Fueron bombardeados con el evangelio de mil maneras, de mil formas, y sus corazones hechos un callo, endurecidos completamente. Los salvados ahí, los mártires de la gran tribulación, son personas que jamás oyeron el evangelio. No somos catoicuntes, ¿verdad? Espero yo. Somos creyentes que tenemos los ojos puestos en la eternidad, pero debemos de tener el cuidado de ir echando raíces como yucas, unas yucas así inmensas en la tierra, que el día que el Señor venga nos va a empezar a irnos con el Señor porque tenemos el corazón puesto en la tierra. Amén. No te llames, amén. ¿Quiénes han visto sacar la yuca? Aquellas, salen aquellas semejantes. Sí. Raíces. Y las bendiciones generales el apóstol Pablo quería eso. Él le dice a los hermanos de Roma, yo quiero ir a la iglesia para darles el don de Cristo. ¿No? Y quiero ir a la iglesia para que ustedes entiendan las bendiciones generales de Dios. Y quiero también ir a la iglesia para que cada uno de ustedes, como miembros de la iglesia, descubran en qué pueden servir en la iglesia. Mire, un creyente que no tiene estos anhelos, tiene la vista corta. Y él lo dice a los hermanos de Filipos, que cuánto os amo significa cuánto les echo de menos, cuánto ansío veros para comunicaros todos estos dones. Un creyente que no ejercita su don ni sirve al Señor está privando a la iglesia de la bendición que Dios le ha dado a él. Es aquel como aquel que agarró el talento y lo fue a esconder. Y el Señor le dijo, siervo malo y negligente. Por lo menos hubieras ido al banco, hubieras hecho algo, muchacho, con ese don. Hubieras servido en la casa de Dios. Hay gente aquí, Sandrita siempre me reclama, hay gente aquí que sabe cantar y no quiere venir a que cantar el coro, hermano.
saben tocar un instrumento y no, estoy hablando de ese don específico porque es una carga de la hermana Sandra de agrandar esto. ¿De qué están haciendo? Privando a la iglesia de un don que Dios les diera. No es suyo, hermano. El Señor no le quite la voz un día y amanezca mudo y se lo quite. O como decían antes, le quede la mano cuica y no pueda tocar la guitarra después. Es cierto. Yo he visto ejemplos de eso ya. Vamos entendiendo el tema, ¿verdad? Bueno, vamos a primera de Timoteo, primera de Pedro 2:2. Este pasaje a mí me encanta. Es que es bien gráfico. Miren lo que dice ahí, primera de Pedro 2:2. Ahí lo tienen, ahí en pantalla, ¿verdad? Y en la Biblia, ¿quién lo tiene? Levanten la mano los que hablan Biblia, confiesen sus pecados, a los que no andan. Ni la leen. Mire qué hermoso lo que dice aquí. Desead, anhelad, echen de menos, deseen ver como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sabe cuál es la preocupación de las iglesias hoy? En cualquier lugar donde hay una iglesia, la música. ¿Ah? Que usted venga a hacer un poquito aquí, ¿cómo le dicen eso? Esa gimnasia, ¿ah? Un poquito de heroico, ¿cómo es? No, zumba. Es lo que hacen en las iglesias ahora. Entonces hay que emocionarse, ¿verdad? O sea, una música así dicen, que le levante el ánimo a uno. Una persona que vino el otro día aquí, escuchó los himnos, ay, no, se salió. ¿Sabe qué es lo que hace crecer una iglesia y al creyente? El ministerio de la palabra de Dios. La música. Ah, yo le digo que aquí le pongo 20 danzarinas y se me llena aquí. Solo ir el macaneo, ahí estacionan ahí a ver el show. Y lamentablemente las iglesias están satisfaciendo el alma, lo almático, lo emocional, y no se está edificando el corazón de las personas. Bueno, miremos este texto. Deseados como niños recién nacidos. Mire, el verdadero crecimiento espiritual de un creyente está marcado por dos cosas. Una apetencia intensa, un deseo exquisito por la palabra de Dios. Y aquí lo compara con la misma intensidad que un bebé desea la leche materna. ¿Cuáles son los niños mejor criados? Les dieron leche materna. Es la verdad. El creyente debe desear la palabra de Dios como el bebecito, que no está en paz y va a berrear y va a rezongar y se va a revolver hasta que no le den la chicha. Los judíos tenían es una anécdota entre el pueblo judío. Ellos decían que las mamás le daban al bebé en la leche materna la ley. ¿Sabe qué hacía una madre cuando estaba amamantando al niño? Le recitaba la ley, le cantaba la ley. De ahí entonces remítase a lo que dice Proverbios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué le dan ahora las madres a los hijos? Un celular y recargan. Cipotes, niños, preadolescentes suicidándose porque les quitaron el celular, o matando al papá y a la mamá porque les quitaron el celular. Aquí es una comparación, es una cosa bien seria, hermano, lo que dice aquí.
Usted debe de anhelar la palabra de Dios como el bebecito que anhela la leche materna. Un creyente desarrolla un deseo por la verdad de la palabra de Dios cuando ocurren por lo menos 5 cosas. Mire usted lo que nos dice el verso. Estamos en el 2, ¿verdad? En el anterior, vamos a ver. Sí, en el 1. Bueno, les voy a hablar del primer punto, en primer lugar, sí, para pasar al 1. Es el que antecede este 2. 1, hermanos, debe reconocer cuál es la fuente de su vida y no olvidarse de eso. Vaya usted, por favor, a Isaías 55:10. Este es un punto clave en la vida de un creyente. Nunca se le olvide cuál es su origen, cuál es la fuente de su vida. Isaías 55:10. Mire qué hermoso esto. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envío. ¿Por qué desciende la lluvia? ¿Por qué el vapor se condensa y forma las nubes? ¿Por qué desciende la lluvia o la nieve? Tiene una misión: empapar la tierra y hacer germinar el grano. Amén. Por eso hay primeras, también por eso hay cosechas de postrera. Y lo que hace posible eso es la lluvia. Riega las plantas de su casa con el agua de tubo del Sana, a ver si le van a crecer. Solo espere las primeras lluvias. Es increíble la cantidad de nutrientes que trae la lluvia. Y Dios dice que si la lluvia que Él manda a la tierra logra ese propósito de generar los cultivos y de darle la comida al hombre, la palabra de Dios también cumple efectivamente ese propósito. Ahí lo dice, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca como la lluvia. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envío. Yo vivo en la salida de Oriente, en Villavieja. Esa tierra es hostil. Ahí no fructifica nada. Lo que sí se da naturalmente son guayabas. Ahí se dan guayabales por todos lados. Y es durísimo. Usted quiere hacer un hoyo para sembrar algo ahí, le rechinan los dientes, por muy abusada que esté la barra. Pero una vez que vienen las primeras lluvias, como se hablando, usted puede mejorar el suelo, puede sembrar y obtener algo bueno. Así es el corazón del hombre también. ¿Sabe qué Dios está diciendo aquí? Que tu corazón no esté duro, no esté resistiendo el quebrantamiento de Dios, porque Dios quiere enviar ahí su palabra, sembrar su semilla y sacar frutos. Bueno, y en abundancia. Vamos a ver otro texto en relación a esto. También en San Juan 15:3. Reconozcamos nuestra fuente de origen. San Juan 15:3. ¿Cómo se llama ese pasaje? Ajá. Le dice el Señor a los discípulos, ya vosotros, le dice a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Por qué? Porque la audiencia que estaba ahí era un montón de fariseos, saduceos y herodianos que estaban escuchando la parábola, pero él hace la diferencia. Y le dice el Señor, ustedes, mis discípulos, ya están limpios por la palabra, pero estos no. Estos necesitan poda para que den fruto. Y la poda sufre. Mire, por ejemplo, las guayabas. Esa guayaba taiwanesa, la millennium que le llaman, o la india, la rosada o la amarilla. ¿Sabe cuál es la clave? Le voy a poner eso, hermano, no el viñedo, porque yo sí los he visto, pero muchos de nosotros ni siquiera los conocen. Antes de que vengan las primeras lluvias, quítele todas las puntas a la guayaba, todas, bóteselas, sin miedo.
Y ya cuando vienen las primeras lluvias, empieza a echar flores y le dar una cosecha hermosa. Y por cada punta que usted le corte a la guayaba, estamos dando por lo menos 2 cuartos. Por cada punta que usted le corte a la guayaba, también se le está muriendo una raíz respectiva. Todo proceso de poda es doloroso. El Señor le dice a los discípulos, ustedes ya pasaron el proceso de poda, pero hay un montón de gente que está aquí que necesita ser quebrantado, necesita ser podado para que dé fruto. Para el que sirve al Señor, el que tiene aspiraciones de servir al Señor, deje que el Señor le meta la tijera, deje que el Señor lo pode. Eso es sufrimiento, va a sangrar, se sangra del corazón, pero va a haber frutos. Son unas cosas que debemos de anhelar. Si usted realmente quiere ser como un niño recién nacido, reconozca la fuente de su origen. La fuente de su origen tiene que ver con reconocer que usted es renacido de la palabra de Dios, que la palabra de Dios que nos sustenta. Mire lo que nos dice también Hebreos 4:2. Allá atrásito, 1 Pedro. No, tengo mala la... Tal vez alguien me lo busque en la concordancia. Déjeme recordar el verso. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Estás seguro? Estamos ahí, ¿verdad? Ah, sí, ya está en 4:15. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, ¿por qué es necesario que el creyente no se levante como el perrito en la mañana, como la gallina que solo va a buscar las piedritas? Porque necesita ponerse frente al espejo de la palabra de Dios, por esto que dice aquí. La palabra de Dios es viva y eficaz. Está usted triste, el único que lo puede sacar de la tristeza es la palabra de Dios. Necesita usted esperanza, necesita leer la palabra de Dios todos los días para tener esperanza. Y no andar buscando profetas y apóstoles falsos que le digan lo que le tienen que decir como gurús nuevos. Dios le quiere hablar a su corazón directamente, leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz para suplir todas las necesidades del devenir humano. La falta de esperanza, la tristeza, la salud, el agobio, la opresión, todo eso. Es viva y eficaz la palabra de Dios para hacer eso. Pero nos dice también que es más cortante que espada de dos filos. Mire, cuando uno se expone a la palabra de Dios y no solamente anda leyendo los salmos que le convienen, Salmo 121, Salmo 91, Salmo 23, Salmo 34, y dejo de contar, 127 y dejo de contar. Solo esos salmos, ahí nos centramos. Y usted lee la Biblia completa todos los días, no todos los días va a leerla completa, no lo termina, por lo menos en un año. Viene la palabra de Dios y le señala, y empieza a cortar, a romper, y a quitarle la superficialidad de su vida y las motivaciones falsas. La palabra de Dios penetra hasta adentro, se hunde la hoja hasta el fondo. Amén, así es. Y entonces comienza a tratar con el alma y con el espíritu, que es la misma cosa. No está hablando de dos cosas, está hablando del ser completo. Comienza a rodearlo, a inquietarlo, a sanar, a limpiar, a sacar la pus, las cucarachas, las telarañas, todo lo saca. Vea la Biblia. Ustedes saben que, ustedes han oído hablar de Spurgeon, ¿verdad? El gran héroe de la fe. Usted sabe de qué murió Spurgeon, de la depresión. Pero cuando el tabernáculo de Londres lo empezaron a invadir falsas doctrinas y algunos liberales por ahí, el hombre se decidió y como no le paraban bolas, se fue a su casa y ahí se murió de depresión. ¿Se fue el hermano por eso? No, era una tristeza de Dios. Él tenía una frase célebre y es, mire, y es cierto, hay creyentes, no solo tienen una Biblia en la casa, tienen un montón. Y todas están polvosas.
Y decía Spurgeon, con su propio dedo, un creyente de esos puede ponerle en la tapa de su Biblia condenación. No la leen. Amén. Prefieren estar oyendo música. A mí la música me levanta, mi alabanza, que no es qué. Y empiezan a oír al fulano tal, no voy a decir el nombre, al otro fulano, a la otra fulana, porque les levanta las emociones, ¿verdad? La adrenalina se mueve y a eso le llaman espiritualidad, y a eso le llaman fortaleza, que no sé qué. Solo la palabra de Dios te puede fortalecer. No te engañes. No es la música. No estoy en contra de la música. Cantemos, pero que nuestras alabanzas sean para honrar a Dios nada más, no a la carne, no al hombre, no satisfacer la emoción propia. Por eso hay que tener cuidado con lo que se canta, tiene que ser conforme a la palabra de Dios, para que tenga un efecto poderoso en la vida. Número 1, desea como niño recién nacido la leche espiritual, reconoce cuál es la fuente de tu origen, la palabra de Dios, por ella ha sido renacido. También, mire lo que nos dice ahí el verso 1. Estoy en 1 Pedro 2:1. Segundo lugar, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Es decir, quita los pecados de tu vida. Es una labor personal. Es como sentarse y sacarle los piojos del niño. Empieza a sacarte los piojos. Uno sabe, uno se conoce, hermano. Mire, uno puede engañar a la gente. A Dios, ¿cómo? Si Dios no puede. Revés y derecho. Ahí le decía el salmista, aún la oscuridad no me esconde de ti. Aún en las tinieblas resplandece tu luz. Lo mismo te son la noche que el día. Entonces hay que hacer ese trabajo, esa profilaxis con la ayuda del Espíritu Santo. Nadie puede desprenderse de sus pecados personales sin la acción santificadora del Espíritu Santo. Eso sí. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Número 3. Cuando finalmente reconocemos que necesitamos el consejo de la palabra de Dios. Ahí lo dice el verso 2. Desear como niños recién nacidos, cuando nos nace ese deseo. Mire, los jueves aquí tenemos un estudio de profetas menores y créalo, hermano, que yo sufro. Y no sufro porque no lo veo aquí, sino que sufro por la indiferencia de muchos de ustedes que ni siquiera se conectan al Zoom para hacer esos estudios. El hermano Augusto se prepara, ha estado preparándose meses enteros con el libro de Oseas y vamos avanzando al capítulo 4. Y cómo siento, hay una gran bendición sentarme en ese asiento donde está la hermana Glenda y escuchar al hermano Augusto aquí todos los jueves. Algo bendecido, sinceramente. Yo deseo que venga el jueves y quiero seguir ese estudio de Oseas. Y no hablo solamente de eso en particular. El libro que estamos estudiando en los grupos con gracia los viernes es el libro del pastor Filipe que nos visitó aquí en pandemia, un hombre de 87 años, hermano, que anda haciendo misiones todavía. Y escuchar las enseñanzas de los hermanos en los grupos que se preparan, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, donde haya palabra de Dios, no palabra de Albucín, ni del otro, ni del otro. Esos andan perdidos, andan más perdidos que el hijo del niño. No sana doctrina, ¿eh? Palabra de Dios. Desearlo, o sea, que tu alma tenga continuo anhelo de la palabra de Dios. Tercer lugar, repito, cuando finalmente reconocemos que necesitamos el consejo de Dios. Y vamos aquí con el cuarto punto, este versículo de 1 Pedro 2:2. Reciben el regaño de Dios, hermanos. No mío, ¿eh? Es Dios. Uy, el Señor me libre de jalar sus ojos a mi persona. Y procurar el crecimiento espiritual. Ahí lo dice el verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sabe cuándo se detona el crecimiento espiritual en la vida de un creyente? Cuando lee la palabra de Dios, cuando la estudia. Cuando antes de leerla le dices, Señor, voy a leer tu palabra, háblame este día. Y el Señor le habla, porque este es un mensaje para usted. Habla.
Hermano, si a veces se nos es difícil venir el domingo a la iglesia, hermano, y usted va al trabajo todos los días, pues no lo topan y le deducen el salario. ¿Cómo no va a venir a la casa de Dios a recibir la palabra de Dios, hermano? Mire, si usted tiene un negocio o tiene riqueza, Dios le ha permitido tener un salario que le da holgura económica y estabilidad, reconozca, hermano, que no es por su habilidad que usted está recibiendo eso, es Dios quien se lo está dando. Regrésele a Dios lo que Dios le da, hermano. Amén. Decía como niños recién nacidos la leche espiritual no alterada para que por ella crezcáis para salvación. Es el cuarto punto. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El punto 5, reconociendo las bendiciones de Dios. ¿Sabe cuando el creyente se pierde y pierde el norte? Y cree que es autónomo y que la puede, ¿verdad? No, yo no necesito ir a la iglesia. Qué triste oír eso, hermano. Yo no necesito ir a la iglesia, aquí en la casa ahora. Y aquí solito con Dios, yo no necesito estar antihipócrita. Venga, sé que ya vemos un montón de hipócritas más. Pues venga, congrese con los hipócritas. Somos santos en perfección, esa es la verdad. ¿O no? Alguno de ustedes ya tiene alita, entonces váyase al cielo, traspase esa carpa si puedes. Váyase, no esté en el lugar incorrecto. Amén. Número 1. ¿Cómo puedes desear la leche espiritual no adulterada? Recuerda tu fuente, tu origen. La misma palabra de Dios fue la que te engendró. Por el poder del Espíritu Santo, mediante la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario, porque él estaba profetizado para ser el gran Salvador. Número 2. Combate el pecado en tu vida. Número 3. Reconoce que necesitas la palabra de Dios, que es la brújula de tu vida. Número 4. Anhela crecer. ¿Quieres crecer? Bueno, la palabra de Dios te brinda el crecimiento. Entra al DFC. Que hay hermanos que, aunque los meten sal, mueran, no quieren entrar al DFC. Tienen años de estar en la iglesia y no quieren entrar. Le tienen miedo. Ahí hay hermanos hermosos enseñando la palabra de Dios. Se preparan con tiempo, con anhelo. En último lugar, reconoces las bendiciones de Dios. Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Y así como te lo dio, si eres infiel, Dios tiene la potestad de quitártelo también. No te va a quitar la salvación, pero sí las bendiciones para que te raspes en la tierra, para que muerdas el polvo y reconozcas que solo es el Dios, el todo. Bueno, sigo con 1 Pedro 2, porque estos son unos versículos desde mi adolescencia que me cautivó. Sigo hablando de esto. Dice el apóstol Pedro aquí, en otros términos, que hay algo muy importante en lo cual el creyente debe afirmar su corazón. Estoy diciendo lo mismo de otra manera. Y es en anhelar la leche no adulterada de la palabra de Dios. Hay dos términos en el griego que tienen relación con esto. Uno es logikos, el otro es logos. Logikos, en varias versiones de la palabra de Dios, en una se traduce como de la palabra y en otro como leche espiritual. En este caso es leche espiritual, aquí en Reina Valera es eso. Y logos es el verbo que es la palabra. En realidad, logikos es un adjetivo que se deriva del verbo logos, que significa lo que procede de la palabra. Entonces, el apóstol Pedro aquí nos ha venido insistiendo en toda esta carta que el hermano Onan ha comenzado a enseñar, que la palabra de Dios permanece para siempre. Mire usted lo que nos dice ahí, 1 Pedro 23, 25. Voy a robar espacio, hermano. Vamos a ver, por encima. 1 Pedro 1, 23, 25. Vamos a ver si tengo bien la cita. 1 Pedro 1, sí. 2.
siendo renacidos, miren, no de simiente corruptible, sino incorruptible, subraya lo que sigue, por el Logos, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ese es el origen, nuestro punto de partida, inicio. Esta palabra es la idea que tiene el apóstol aquí en primera de Pedro 2:12 para decirnos que el creyente debe desear con todo su corazón el alimento lógicos, el alimento que procede de la palabra de Dios. El alimento que procede de la palabra de Dios, porque nos dice aquí que es lo que nos puede hacer alcanzar salvación. No es que vamos a lograr salvación propia, nos está hablando del crecimiento espiritual. En medio de este mundo perverso en el cual nosotros vivimos, donde preside la maldad en todos los términos, políticos, religiosos, sociales, lo que usted quiera. El creyente debe robustecer, el creyente debe apostarle por enriquecer su alma con el alimento puro de la palabra de Dios. No hay otra defensa. Solo la leche materna le brinda todos los nutrientes y todas las defensas al bebé para que madure su sistema inmunológico. Igual ocurre con la vida espiritual con el creyente. La palabra de Dios, hermanos, no tiene adulteración, no tiene mezcla de nada malo. Ese término adulterado se utilizaba para referirse al grano, al maíz, a los frijoles, al trigo, a la avena, que eran los granos de allá, para referirse a granos libres de polvo y paja. ¿Recuerdan ustedes en el caso en el libro de Jueces, creo que se menciona en Primeros Reyes también, y en otros libros del Antiguo Testamento, cuando quitaban la parva del trigo? Eran unas palas anchas, traían el trigo recién cosechado, lo amontonaban y esperaba que llegara la tarde, más o menos la tarde, y entonces venía el siroco, que era el viento del sur, y era el momento de aventarla, el trigo. Entonces el viento soltaba la paja y caía el trigo limpio. Eso es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. El Señor nos avienta para arriba, mete el viento de su palabra y nos desprende del polvo y paja. Y nos tira como grano limpio. ¿Podemos decir amén a eso? Miren, toda la sabiduría humana tiene algo inútil. Todo lo que usted lee en los periódicos, en las redes sociales, todo está adulterado, todo está sesgado, todo. Lo obligan a pensar y a decir cosas sobre las cuales usted ni siquiera ha emitido un criterio y un discernimiento. Los periódicos digitales, todos orientan una matriz informativa a pensar y actuar de cierta manera. Solo la palabra de Dios nos preserva de eso. La sabiduría humana tiene algo de dañino siempre, malo. Solo la palabra de Dios es, recuerde esto, completamente buena. Completamente buena. Es por eso que el creyente debe desear la leche de la palabra de Dios. Ese término anhelo, me remito de nuevo a Filipenses 1:8, ese de cuánto os amo, no es una traducción fiel, ahí debería decir de cuánto os anhelo, de cuánto les echo de menos, de cuánto deseo verlos, ese anhelo es una palabra fuerte, pesada, y se usaba, por lo menos voy a dar dos citas del Antiguo Testamento para que tengamos una idea más clara, ese anhelo. Vaya usted al Salmo 42:1. Si alguien se durmió, púyelo. Este es un salmo bonito.
¿Ah, Sandrita? Como el siervo Brahma. Mal, yo aquí buscando. Yo creo que no lo sé de memoria, ¿verdad? Como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas. Oh Dios, en realidad, clama por ti, es ahí, desea. Bueno, mire qué cosa, como es la Biblia, ¿verdad? Cómo nos enseña. En 2 Salmos se nos dice, en aguas de reposo me pastoreará, refiriéndole a la oveja, porque la oveja no toma agua en corrientes abiertas, tiene que ver aguas de reposo, ¿recuerdan? Cuando Jacob andaba buscando la novia, fue donde estaban abrevando las ovejas del futuro suegro, quitó la piedra, ¿verdad? Y ahí están las aguas de reposo para que abrevaran. Una oveja no puede tomar agua en quebradas, pues, en ríos. El ciervo sí. El ciervo no va a una pila, al menos que esté muriendo de sed. A la quebrada y toma. ¿Sabe qué está diciendo aquí, hermanos? ¿Sabe qué está diciendo aquí el salmista? Que él tenía una sed rabiosa de la palabra de Dios. Una sed intensa. Estaba muriendo de sed como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, buscando una quebrada donde abrevar. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La palabra de Dios, amén. ¿Cómo es posible que hayan cristianos en este siglo que se levanten en la mañana a buscar una supuesta profeta para que le digan lo que Dios le ha dicho que él tiene que hacer, hermano? No es posible eso, es herejía, es brujería. Esos son actos paganos, diabólicos, de invocar cosas que no tienen nada que ver con Dios. La palabra de Dios es inerrante, es autoritativa, es suficiente, ha sido terminada y no se le puede añadir nada más. ¿Quieres que Dios te hable? Tienes una sed rabiosa, intensa, porque Dios te hable? Lee la palabra de Dios todos los días. Deséala como el bebé quiere la chiche de la madre. No admite Pepe, quiere la chiche, porque ahí va a encontrar la leche que le sustenta. No hay fórmula que valga que sustituya la leche materna. No hay fórmula que valga que sustituya la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios te puede hacer presente. Alguien me decía el otro día, pasó usted a ver bastantes videos, va para ilustrarse. No miro ni uno solo. No miro nada. Yo no miro nada para venir a predicar aquí. Esto es lo que yo leo. Sí, pero usted tiene capacidad de nadar en aguas turbias de ciertos supuestos de sana doctrina y salir al otro lado y tranquilo. No necesito. La palabra de Dios es suficiente. El ministerio de la palabra de Dios es lo único que puede hacer crecer una iglesia. Lamentablemente, las iglesias que insisten en el ministerio de la palabra de Dios son las más pequeñas y más lentas para crecer. Porque los creyentes no quieren oír la verdad de Dios. Quieren música. Quieren una hora de chonguengue y un mensaje de 20 minutos, levanta muertos, y ahí se van felices, ¿no? Puestos en pie, hermano. Y al final, voy a volver a tocar este pasaje cuando regrese. ¿Estamos listos? Oremos. Santísimo Padre, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa. Permite, Padre, que tu palabra siga trabajando en nuestros corazones, en nuestras almas. Bendice las visitas, Padre, las personas que llegaron aquí están. Tú las trajiste, Padre, y están aquí. Escucharon la palabra. Que salgan no con la mejor impresión de nosotros, sino de tu palabra y del Dios eterno que se invoca aquí. Gracias por la vida del hermano Limpia. Yo ruego por su vida, Padre. Sácala, Padre bendito, de la condición difícil de ese derrame. Y dale salud. Déjanos verla de nuevo aquí en la iglesia. Bendice a su familia. Fortalécelos. Y permite también, Padre, que todos nuestros hermanos que están enfermitos, con dificultades de salud, puedan recuperarse, puedan salir adelante, Padre, que les puedas prolongar la vida. Igual los que están sufriendo por pérdida de seres queridos,
Bueno, tantas necesidades. Ruego también empleo para los hermanos que están clamando por un empleo para dar sustento a sus casas. Bendícelos a todos. Bendice tu casa, edifícala en tu santa palabra. Muévenos, Padre bendito, a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.